Bienvenidos a todos a un episodio más de nuestro podcast de valor, La Voz de la Conciencia, un espacio en el que estaremos conversando acerca de diferentes temáticas, liderazgo, crecimiento personal, psicología, libros y demás enfoques que nos van a permitir despertar la conciencia. Un punto muy interesante es que generalmente hablamos de mantener la conciencia en un estado de meditación, reflexión, pero también debemos pasarlo a algo pragmático, algo que realmente nos permita una aplicación, un crecimiento continuo. En esta oportunidad, en el día de hoy, me complace compartir con ustedes y también con un invitado sumamente valioso. Agradezco a Dios por la oportunidad de tenerlo aquí. Él es Jonathan Israel, creador de contenido en redes sociales y creador de la página Incuestionables en Instagram. Pero bueno, ¿quién mejor que él para presentarse? Jonathan, Mm, bienvenido. Cuéntanos un poco acerca de ti. muy buenas, Juan Pablo. Muy buenas, hermano. Muchísimas gracias por invitarme al podcast. La verdad que cuando me hablaste y me dijiste sobre que querías hacer una entrevista y tal, me sentí muy halagado. Así que me contagiaste buena vibra y dije, ¿por qué no, sabes? Así que primeramente, soy la mayoría del tiempo estudiante del grado de Economía en la Universidad de Almería y luego como hobby pues creo contenido para que yo intento que sea para ayudar gente. Así que eso de primeras. Oh, buenísimo. Bueno, pero el hobby te ha llevado bastante lejos porque ya tienes una comunidad bastante grande. Sí, sí, estoy muy contento, la verdad. Somos bastantes seguidores y sobre todo el engagement que hay es brutal, es impresionante, la verdad. Muy contento con eso. Qué bueno, qué bueno. No, de verdad, bueno, yo de hecho personalmente he sido uno de los que se ha incluido en la comunidad de Jonathan. De verdad, muy fascinante todo el contenido que comparte, de una manera muy precisa, de una manera muy sensata y sobre todo bastante práctica para los tiempos que vivimos. Yo creo que estamos, no sé si compartes esa opinión, vivimos en un mundo que está como infoxificado, o sea, hay demasiada información para todos los gustos y de todas las formas. Y el detalle es que estamos como que ver cuál es el que realmente se adapta a lo que queremos. Porque muchas veces tal vez tenemos un objetivo, queremos buscar un cierto tipo de contenido, pero con tantas cosas allá afuera terminamos distrayéndonos. Entonces yo creo que tu contenido, lo que tú Exacto. aportas, aterriza muy bien todas esas ideas. Muchísimas gracias. La verdad considero que tienes mucha razón porque me recuerdo una frase, lo que has dicho, la información abunda, pero la sabiduría escasea. A día de hoy hay demasiada información, hay muchísima información y saber encontrar la información valiosa y correcta es, creo que lo considero muy importante. Totalmente. Me voy a quedar con esa frase. La información abunda, la sabiduría escasea. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ya para ir dándole un poco de dirección a la temática de hoy, comentaba con Jonathan que un tema muy interesante que sería para abordar era acerca del arte de vivir. Yo creo, o soy muy partidario, de que la vida es como un juego. O sea, obviamente no significa que vamos a decir un día, ay, no, ya no quiero jugar y guardo las cosas, guardo todos los muñecos, no. Un juego en el sentido de que siempre estamos desenvolviéndonos en diferentes situaciones. En un juego tal vez tienes que resolver un problema, tal vez tienes que pasar por ciertos acertijos. Pues tenemos que ir sorteando las diferentes cuestiones que se presentan. Y en la vida es igual. ¿Qué pasa? Si no sabemos las reglas o si incluso no definimos las reglas personales con las cuales queremos jugar este juego, vamos a terminar jugando el juego de otras personas. Así que yo creo que desde esta perspectiva me gustaría enfocar un poco la conversación y de hecho hay una pregunta que te quería hacer, Jonathan. En la cuenta de Ajá, Instagram tienes una sí. frase que se llama En búsqueda de la virtud para una buena vida. En búsqueda de la virtud para una buena vida. Y yo te quería preguntar, o sea, ¿qué es Ujú. para ti la virtud? ¿Qué es para Jonathan la virtud? La virtud, la verdad que en cuanto a mí, mi desarrollo personal está muy tintado de las matices estoicas. Entonces, la virtud la considero como lo que señalaban los estoicos, compuesta por otras cuatro virtudes que son el coraje, la sabiduría, la disciplina y la justicia. Entonces, intentar perseguir la virtud en general, pues se compone de seguir esas cuatro virtudes, que no es sencillo, por supuesto, es algo realmente complejo, pero sí, yo considero que dominar esas cuatro virtudes te hace tener una buena vida. Vale. Me has dicho coraje, sabiduría, disciplina. ¿Y cuál era la cuarta?
y justicia. Justicia, justicia, ¿cierto? Oye, qué Ujú, interesante. Por lo menos ujú, muchas veces, yo lo digo desde mi perspectiva, yo practico karate, soy sensei, maestro de karate, y yo creo que ese término de disciplina con los estoicos vamos juntos, o sea, ujú. vamos de la mano, o sea, Sí, de la sí, mano con sí, eso. sí. De Ujú, verdad, yo creo que, ujú, que la disciplina nos puede llevar a lugares fantásticos porque nos habla más que todo de un compromiso personal. Muchas veces las personas dejan de hacer cosas por falta de compromiso o incluso falta de constancia en ciertas ujú. actividades. Exacto. Y por lo menos la parte de la sabiduría, que yo creo que es un buen complemento, es porque a veces la gente quiere ser un poco terco con respecto a la disciplina. Creen que no, es solo darle, y darle, y darle, y darle, y darle, y darle, y no meditan Ujú, acerca de las acciones que están tomando. No sé cómo lo ves ujú. tú. Exacto. Ujú, exacto. Ujú. No, la verdad que es así. Eh, considero la sabiduría un complemento esencial para llevar una buena vida, porque así sabes lo que es correcto, lo que te sirve, lo que no. Ese autoanálisis del que más o menos has dicho es esencial. Seneca decía, por ejemplo, que cada día debemos dedicar un poco de tiempo a la autorreflexión, a vernos a nosotros. Y sobre la disciplina, si te soy sincero, yo no soy muy disciplinado. Entonces creo que por ese motivo no creo mucho en la disciplina, en eso de la fuerza de voluntad no es lo mío simplemente porque no, yo no soy muy disciplinado, entonces lo que yo sigo es, si me permite compartirlo, es la regla del camino del menor esfuerzo, que seguramente te suene, porque a mí realmente la disciplina es un músculo, eso es cierto, a mí me cuesta mucho, yo ya de por sí soy una persona bastante indisciplinada. Si tú tienes eh, algún hábito que quieras coger, lo básico es hacerlo sencillo de hacer, y si tienes un hábito malo o algo que quieras dejar de hacer, hacerlo complicado. Es cierto que la fuerza de voluntad te ayuda, la disciplina te ayuda, la disciplina, como has dicho, te puede llevar a sitios que nunca habías imaginado, pero si eso incluso lo juntas con el camino de menor resistencia, está éxito asegurado, vaya. Wow, wow. No, no, no he escuchado de hecho ese término, me pareció muy interesante, lo voy a buscar. Ujú, Y creo que tiene mucho sentido, porque por lo menos a veces creemos que siempre con nuestra fuerza, con nuestro poder, y el día que las cosas no salen, sentimos que no es por nuestra culpa. Y no, porque a veces que es lo mismo, o sea, no ujú, reflexionamos ujú, e indagamos por qué pasa eso. Porque obviamente, e incluso seguramente te pase, que hay actividades en las que te sientes más cómodo, porque tal vez lo haces con una mayor tranquilidad, te sientes como pez en el agua, y hay otras en las que te sientes ujú. totalmente incómodo. Sí. Y ahí tal vez no es cuestión tanto de Ujú, disciplina, sino más bien conocer cómo tú te sientes ante esa situación y ver cómo incluso la puedes hasta segmentar por tareas. Por lo menos a mí me pasa mucho ujú. que yo me Exacto. planifico. Eso yo lo comparto mucho, por lo menos con esto de los videos en YouTube, porque Ujú, dicen y hablan de productividad. No, ujú, tienes que ponerte tantas tareas al día, tienes que hacer esto, tienes que hacer ujú. aquello. Sí, 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 sí. Y yo agarro mi cuaderno y yo pongo todas mis tareas y entonces dicen, no, tienes que hacer cinco. Y yo hago las cinco y yo, no, pero tengo que hacer más. Y entonces siento esa ansiedad de que no, me organicé, pero tengo que hacer más. Y entonces Sí, cuando sí, hago sí. tres, yo digo, Ujú, no, no sirvo para ujú, nada, no funcionó. ujú. Entonces yo creo que también es mucho esa meditación ¿Verdad? personal. Ujú. Sí. Claro, hay que ser autocrítico, pero de una manera constructiva. ¿Sabes? Yo, la verdad que durante mucho tiempo de mi vida he sido muy autoflagelante conmigo mismo. Como tú decías, yo me pongo unas tareas, no las cumplo y ya es como el día no ha sido un buen día, ¿sabes? Así que siempre batallo con eso. A día de hoy me organizo realmente mal, la verdad. Pero las veces que me he organizado, sí es verdad que funciona muy bien, te da mucha tranquilidad y sobre todo te da una pauta que seguir en el día y te da, sobre todo, como un límite, por lo menos un indicio de que el día lo has aprovechado o no. Eso sí, si no se llega, porque realmente no has podido, pues no hay que flagelarse en absoluto. No sé si lo compartirás tú. Claro, claro, por supuesto, ¿no? Como dice la frase en latín, carpe diem, o sea, aprovechar el día. Ujú, Y yo creo que aprovechar el día no necesariamente es ser lo más productivo posible, porque a veces creemos que es hiperproductividad. Si ujú, el día tiene 24 horas, tú tienes que producir ujú, 25 horas de ello. No duermes, no haces nada. ujú. Y no, o sea, Claro, eres un ser humano, tienes que conocer claro. cuáles son tus ciertas limitantes en ese momento y cuáles son los medios para poder apoyarte. Porque por lo menos a mí me pasa Exacto. mucho Ujú, cuando una persona no me apoya en el ujú. momento, yo digo, Exacto. bueno, yo no dependo Ujú. de ella, yo soy independiente, tengo que hacer las cosas yo. Y después me doy cuenta de Ujú, que me saturo.
Bien, entonces Ujú, es esa humildad para uno reconocer cuando se está equivocando, cuando está metiendo la pata y corregir. Porque hay veces que creemos que siempre es con ujú, nuestra fuerza, con nuestro empeño, con ujú, nuestra ímpetu y realmente nos estamos dando golpes innecesarios por no aceptar las cosas. ujú, por supuesto, exacto. Así es, vaya, hermano, totalmente. Buenísimo. Por lo menos con esto que hablábamos de, de que a veces cuando las cosas no se dan, nos autoflagelamos o nos menospreciamos a nosotros mismos, menospreciamos nuestros dones, talentos o incluso las actitudes que tomamos, la forma en que respondemos. Hablabas del estoicismo al principio y compartes mucho acerca de él en tu cuenta de Instagram. Cuéntanos un poco acerca de cómo podemos abordar esta corriente y qué nos puede contribuir para este arte o este juego de vivir. Ujú. Gracias por la pregunta, hermano, porque realmente podría pasarme horas y horas hablando del estoicismo, de Marco Aurelio, de Séneca. Entonces, te lo cuento desde mi punto de vista personal. Yo comencé mi camino de desarrollo personal y muy prontamente me encontré con el estoicismo, con el libro de las meditaciones de Marco Aurelio, y la verdad que fue muy significativo para mí. En ese momento, no sé si tú has tenido esta época de leer libros súper rápido, porque lo que te importa es cuántos libros te lees, ¿sabes? No, no importa tanto el conocimiento, sino, vale, me leí este, ahora este, ahora este, ahora este, quiero leer Y sí, 100 libros en un año, ¿sabes? Y esa época la tuve y meditaciones la leí muy rápido, la verdad, pero igualmente, ahora mismo estoy leyendo de nuevo las meditaciones, pero igualmente la primera vez que lo leí, capté muchas ideas, muchas, muy, muy importantes, muy relevantes, muy sabias, la verdad, que me ayudaron mucho en mi vida. Por ejemplo, a reducir el estrés, reducir la ansiedad. Yo he tenido problemas de ansiedad y tal, sobre todo también gente muy, muy cercana a mí. Entonces, aprender a manejar la ansiedad, a apreciar más lo que tienes, a ser imperturbable casi. Entonces, en el día a día hay problemas cotidianos, todo el mundo tiene problemas y creo que el estoicismo está hecho para afrontar los problemas. No va a haber un solo momento de tu vida que no haya problemas. Eso es así. Entonces, saber afrontarlos de la manera correcta, ser positivo, ser incluso elocuente con la vida, es decir, tomarte las claro. cosas con humor. Y lo considero importante y creo que el estoicismo me ha enseñado muchísimo, muchísimo sobre esas cosas. Así que se lo recomiendo a cualquier persona del mundo. Buenísimo, buenísimo. Yo por lo menos con el de meditaciones de Marco Aurelio tengo una relación en que yo lo busco, todavía no lo he encontrado, pero lo quiero comprar. Ando por ahí Mm, buscándolo porque de mm, verdad me lo han recomendado bastante. A mí me gustan mucho todas esas corrientes, por lo mm, menos ahorita que estoy investigando un poco más acerca de la filosofía, la mm, psicología, que tampoco que soy un experto y todavía no quiero mm. hacerlo. Es como tú dices, Sí, uno es un aprendiz, no, un yo aprendiz de la tampoco, vida, la siempre está verdad. aprendiendo. De Mm, hecho, me sentí muy identificado cuando dijiste claro, claro. lo de esa época de tragarse libros a montones. Yo me acuerdo cuando Mm, empezó la sí, pandemia, sí, que sí. uno Mm, no sabía qué hacer y uno tenía muchas mm. preguntas internas y tenía muchos problemas porque ahora estaba encerrado, pero uno Claro, sentía claro. como que además de estar Mm, encerrado en tu casa, también estabas encerrado en ti mismo mm, y por lo menos yo tenía mm, muchos conflictos internos y entonces yo decía, bueno, voy a aprovechar ese tiempo mm, para llenar mi mente de otras cosas que no sean solo mis pensamientos, porque si tengo 60.000 mm. pensamientos al día y la mayoría de ellos son negativos, entonces bueno, vamos a cambiarlo. Y empecé Buah, a leer y a claro. leer y a leer y a leer. Mm, Y de verdad yo creo que eso nutre mucho porque al final lo que nosotros decimos, lo que nosotros pensamos y lo que nosotros hacemos va muy condicionado por lo que vamos mm, sembrando ahí. Y por lo menos como tú lo decías a través del estoicismo, es como llevar la vida de una forma más elocuente, hasta de una forma más mm, humorística. Porque a veces mm, creemos que los problemas que ocurren en nuestra vida dependen siempre de nosotros. Y mm, no, tú eres el protagonista mm. de tu vida, pero no eres siempre el Exacto. protagonista de tus problemas. O sea, hay, Claro, exacto. por lo Mm, menos en psicología, hay un tema, un concepto que se llama el locus de control. El locus de mm, control externo y el locus de control mm. interno. El Sí, externo sí, son sí, sí. aquellas cosas que escapan de Mm, ti. Por ejemplo, mm, cómo amanece el día, cómo te va a mm. tratar el cajero, cómo Claro. van a La resultar. pandemia. Mm, Exacto, también cómo va a mm, estar tu familia, cómo va a estar tu mm, pareja, o sea, personas que tú no puedes controlar, mm, tú no tienes un control remoto mm. para decir, no, trátame bonito, quiéreme más, Claro, dime te claro. amo. Ujú. No, Claro, exacto. y Como la está el analogía loco. Ajá, del dime, cine que dime. dijiste. Ujú. Ah, perdón, perdón. No, no, Perdón, bueno. perdón. Sí. Sí, dale, sigue, sigue, y yo después termino la idea. Ya, disculpa. Iba a decir, siguiendo la analogía del cine, tú eres el protagonista de tu historia, eso es cierto, tú eres el protagonista de la película, pero no eres el director. El director es el que te va a poner
este obstáculo aquí, esta persona aquí, tú tienes que seguir tu papel de la mejor manera posible. Exacto, muy buena esa analogía. Y en base a ello es lo mismo que decíamos del locus de control. O sea, por ejemplo, el director es el que coloca esas situaciones externas Ujú, que escapan de ti. La economía, el mundo. O sea, tú no puedes decidir mañana acabar la sí, Tercera sí, Guerra sí. Mundial. O sea, no puedes cambiar el mundo de esa manera. Pero sí puedes elegir cómo responder ante ellos, que ese es el locus de control interno. O sea, cómo yo puedo afrontar Ujú, esto, qué puedo exacto. hacer proactivamente o activamente para que las cosas sean mejor. Y a veces, por estar tan enfocados en poner nuestra mirada hacia afuera, nos olvidamos del poder interno que tenemos, de la toma de decisiones, de la calidad de nuestros pensamientos y el Ujú, rango de acción aquí, en este momento, que tengo. ujú, exacto. De hecho, hay un paralelo con eso en el estoicismo que se llama la dicotomía del control. Epicteto dice que la primera tarea en la vida es distinguir las cosas sobre las que tienes control y sobre las que no. Esa es la primera tarea de la vida para Epicteto y es lo que llaman la dicotomía del control, que es eso del locus interno y locus externo. Para que veas la semejanza, es decir, en el estoicismo, a medida que yo leía más libros y tal, ahora mismo estoy con el poder de la hora, tú te das cuenta de que la mayoría de la sabiduría se puede encontrar en el estoicismo y por supuesto en otras filosofías. En la filosofía oriental se encuentran muchísimas semejanzas con el estoicismo. Entonces, aquí me surge la idea de Séneca que dice, lee a los mejores autores, lee a aquellos autores que han pasado la prueba del tiempo. Es decir, está muy bien leer los bestsellers de ahora, pero si tú lees los básicos, los verdaderos libros más buenos de la historia, te darás cuenta de que ahí emana todo el conocimiento restante, el conocimiento que tenemos hoy en día. Así que eso, hay que ir a por los buenos libros, primeramente. Total, total. Bueno, y ahí llegamos a lo mismo que hablábamos al principio, o sea, ¿cuánta cantidad de libros no se publican al año? ¿Cuántos Ujú, bestsellers no salen ujú, de youtubers o sí, cualquier tipo de creador de ujú, contenido? Y uno dice, ah, no, porque este bestseller debe ser buenísimo. Y tal vez ujú, es más por no, sensacionalismo o por amarillismo ujú, o populismo que por realmente exacto. sabiduría, conocimiento realmente Ujú, bueno. Por lo menos yo soy, digamos, entre comillas, ratón de librería, y yo soy de los que va a las librerías y busca los libros que se ven así como que más antiguos, leo los títulos, leo la parte de atrás, y yo digo, sí, este ujú, libro sí vale la pena. Y como ellos no sé por qué los ponen más baratos, bueno, yo digo, bueno, vamos a llevarnos ujú, unos cuantos. ujú. Claro, claro, yo compro libros de segunda mano porque yo, Juan Pablo, los libros los maltrato, ¿sabes? Los libros le escribo, le doblo las páginas, los subrayo. Si pudiera arrancar las páginas, pero ya eso ya es demasiado para mí, No, eso ya es y pegarlas en la demasiado. pared. Eso ya es demasiado. Ajá, Crueldad. No, no hay una ley que ampare a los ajá, libros, pero lo claro. debería. Nadie protege los libros de nosotros, Juan Pablo. Total, total. Bueno, por lo menos eso me pasó, de hecho, una anécdota el otro día que estaba pasando luego de dar unas clases y iba caminando por la plaza y voy así viendo todo, mirando el paisaje y veo que hay una cuanta cantidad de libros tirados y yo, ay, no puede ser. Y era un hombre que lo estaba vendiendo. Yo Mm. decía, ah, sí, por lo menos. Y, Ojalá, ojalá. y entonces cuando veo estaba el libro de La República de Platón y Ujú. estaba el libro de George Orwell de 1984. Y yo, oye, estos libros no Oh, los tengo. ujú, Y yo cuando ujú, les pregunto, ah, no, ¿cuánto cuesta? Costaban y que 5 veces menos que en una librería normal. Y yo, ah, no, ujú. démelo. Y eran libros de segunda mano, pero yo Claro. decía, o Ujú, sea, ujú, cuando yo los compré, mis papás llegaron y me dijeron, bueno, pero Juan, pero o sea, tú puedes comprarte un libro nuevo, más bonito, para que decore mejor en ujú. la biblioteca. Y yo, no, pero es que a mí no me importa eso en el momento. Yo vi la oportunidad y lo compré porque lo que me importa no es la Claro. tapa, es Ujú, el conocimiento. ujú, Claro, obviamente no me voy ujú, a comprar un libro que lo estén pasando las ratas, pero ese no lo estaban pasando las ratas, o sea, era un libro normal, ujú. estaba bien. Claro, claro, por supuesto. De hecho, una pregunta que a mí me encanta hacerle a la gente es, cuál ha sido tu mejor compra por menos de $100, 100 euros, etcétera? Entonces, una de las mías, por supuesto, es el Kindle. No sé si conocerás los Kindle Ah, sí, para sí, leer libros claro. electrónicos. Ujú. Y otras son los libros de Séneca, de segunda mano, las cartas morales de Séneca Lucilio, que los dos tomos me costaron 6 euros, es decir, era una minucia. Y un libro de segunda mano que está en muy buen estado, por supuesto, no es nuevo, pero para lo que yo lo uso no lo necesito, no, no lo voy a conservar, no, yo voy a maltratar ese libro. Entonces, comprar libros de segunda mano es muy buena oportunidad, son libros baratos. Compras muchos libros por el precio, pues, por el precio con el que compras un libro nuevo, ¿sabes? Entonces, comprar libros de segunda mano es precioso, además, porque ese conocimiento
no lo estás dejando pasar por el precio, Claro, ¿sabes? Puedes adquirirlo por un precio más barato. Ujú. Así que total. eso está genial, vaya. Que ya sé que tengo un amigo en otro país que también hace compras de Ujú. segunda mano de libros, así que es bueno Sí, saber que sí, hay otros sí. como yo. No, buenísimo, de Exacto. verdad. Bueno, de hecho, Ujú. yo la última vez que compré libros, Ujú. compré, bueno, ese de la República de Platón, imagínate, lo compré fue por $3. Wow. Imagínate. Y, o sea, obviamente, buenísimo. El de George Orwell lo compré creo que fue en $2, o sea, Ujú. Qué regalazo. Te los regalo. voy a robar, ¿eh? Te los voy a robar. Yo te lo envío después. Bueno, yo creo que si te lo envío sale más caro. Claro, sale más caro incluso. Ujú. Ay, Dios Ah, una mío. cosita, tengo el libro de meditaciones yo descargado, o sea, en una traducción sencilla, porque es verdad que si tú lees a los clásicos vas a encontrar un reto, por lo menos yo que Sí, no conozco tanta la palabrería antigua. Entonces, un reto en buscar el significado de las palabras. Hay palabras como estulticia, menester, que yo no conocía. Entonces, te frena la lectura y si no estás muy entrenado como yo, pues te desanima un poco. Entonces, encontrar una buena traducción de los clásicos, Séneca, Marco Aurelio, te va a ayudar a hacer la lectura muchísimo más entretenida. Entonces, yo te paso alguna traducción que a mí me encanta cuando dale, terminemos buenísimo, el buenísimo. Claro podcast. que Ujú. sí. Bueno, de hecho, así me pasó. Voy a hacer este último paréntesis para después continuar con Ujú. la entrevista. Me Ajá. pasó con el libro de Diálogos de Platón. Ujú. Yo empecé a leerlo y llevaba como 3 páginas y yo estaba Ajá. viendo a la nada pensando en todo. Yo estaba reflexionando sobre la primera conversación y yo estaba como que, Ajá. ¿por qué dicen esto? ¿Por qué dicen Claro. aquello? O sea, estaba Ujú. literalmente abrumado con todos esos términos. Ujú. Pero estaba muy Ujú. interesante, fuera de todo. Al final lo tengo ahí, no lo he terminado de leer porque me Ujú. puse a agarrar otro más sencillo. Dije, no, Ajá. vamos a bajarle la Claro, claro. lectura. Vamos a bajarle esa lectura. Todavía no estoy en ese nivel, vamos a ir Ujú. progresivamente. Oye, ¿y cómo eres tú para los libros? Es decir, a mí, yo soy una persona que, a día de hoy, cojo un libro y lo termino, pero si no me gusta, voy tardando demasiado. Pero antes yo empezaba un libro y lo dejaba a la mitad, ¿sabes? No me gustaba y pum, para afuera y iba a otro. Entonces, qué proceso ves tú correcto? Es decir, empezar un libro y terminarlo, o empezar un libro, si no te gusta, pues vas y buscas uno que sí te gusta. ¿Cómo lo ves tú? Por lo menos antes yo era mucho de que si empezaba un libro, me comprometía que tenía que terminarlo. O sea, no era eso Ujú. de que, ah, no, él es mi libro amante. O sea, yo lo tengo un día y Ujú. otro día no lo tengo, no. O sea, yo Ujú. era como que no, tengo que terminarlo. Pero después de un tiempo me di cuenta, bueno, no voy a estar leyendo un libro que no quiero leer porque tal vez no me siento en ese momento capacitado para entenderlo, comprenderlo o asimilarlo. Porque tal vez pasa mucho que uno está leyendo Ujú. un libro, por lo menos me pasa a mí, que está leyendo un libro y tal vez uno entiende lo que está diciendo, pero en ese momento como que no lo está aceptando, no está como que siendo muy bien internalizado. O sea, hay veces cuando Ujú. uno Ujú. lee el Exacto. libro y siente que el libro está hablando con uno. Esa es mi percepción, tal vez algo más Ujú. abstracto. Que Sí, uno sí. siente, oye, realmente esto me está resonando, esto me está Ujú. llegando. Me pasó mucho con un libro Sí. de Ogmandino. Ogmandino es un Ujú. escritor excelente, tiene libros como El vendedor más grande del mundo, como El don del orador, que es uno de mis libros Ujú. favoritos, que son historias. Y por lo menos esas historias a mí me impactaron. Yo recuerdo que leí ese libro, son como unas 150 páginas, casi 200, por ahí va, y lo leí en un día y medio. O sea, yo me puse porque de verdad me encantó. Y hay otros Wow. que tienen ni que 100 páginas y lo tardo una Ujú. semana y algo más. ¿Por Ujú. qué? Claro, Porque tal claro. vez o es más pesado o tal vez no estoy tan enfocado con el libro. Ujú. Por lo menos yo siempre, Claro. como yo me dedico a la parte de la comunicación, las conferencias, como te había mencionado, abarco Sí. mucho lo que es primero temas de comunicación para la parte de mis clases, Ujú. para enseñar y yo también nutrirme más de ese conocimiento. Y luego temas varios, psicología, crecimiento personal, Ujú. filosofía, estoy empezando a adentrarme un poco más. De hecho, hay un libro muy bueno que me recomendaron, lo compré hace poco, que se llama El mundo de Sofía, no sé si lo has escuchado. Ujú. Me suena, Y me suena. Ah, sí, sí, creo que sí. Me Ujú. suena. Y lo tengo ahí, no lo he empezado a leer. Porque el libro es así de grueso y yo estoy como que, bueno, yo sé que si me leo esto, Wow. voy a estar en un proceso de cuestionamiento muy profundo. Entonces voy Sí, a ir sí, sí. dándole paso a Ujú. eso. ¿Y cómo haces tú Ujú. para el tema de los libros? ¿Cómo haces tú? Uf, yo es que complicado porque tengo esos pensamientos encontrados, porque es cierto que es muy bueno, no puedes forzarte a leer un libro que no te está gustando porque primeramente no vas a aprender el conocimiento que tiene de la manera correcta,
y segundo, te estás frenando de leer un libro mejor, que seguro que te lo devoras, si te gusta, te lo devoras. Hay un concepto que a mí me gusta mucho, que es para las personas que no les gusta leer. Les digo, tienes que encontrar un libro que te guste, es decir, tienes que leer sobre lo que te gusta hasta que te guste leer, y creo que eso se aplica muy bien para ese concepto. Luego, ahora mismo estoy en un momento estoy leyendo El poder de la hora. A mí Ese le es el tengo mucho de respeto Edgar al Tolle, mundo, ¿no? ajá, le tengo mucho respeto al mundo holístico, pero no resueno tanto con eso. Sin embargo, el principio del libro, no resonaba mucho conmigo, tardaba mucho en leerlo, lo dejaba así, me ponía a leer otra cosa. Pero me fui adentrando más en el libro y ya resonaba conmigo las cosas, los problemas de ansiedad y tal. Ayer subí un post sobre la ansiedad, y más o menos trataba de eso. Entonces, estoy en ese momento de no sé si estoy haciendo lo correcto. Séneca decía que no puedes ir saltando de libro, que el que está en todas partes no está en ninguna. Entonces, esa es la cosa. O sea, ahora mismo estoy con pensamientos encontrados respecto a los libros. Claro, totalmente. No, buenísimo, buenísimo ese punto. De hecho, hablando de ese tema de las situaciones de estrés, ansiedad, que obviamente a veces hasta la gente lo confunde, porque hay veces que la gente Ujú, utiliza términos de psicología en la ujú, vida cotidiana, tipo, ah, no, yo estoy deprimido. Y una cosa es deprimido en la situación ujú. psicológica y otra cosa es decirlo a la ligera. Pero Claro. por lo menos, ¿cómo te ayudó, cómo te sirvió el estoicismo como una herramienta para poder gestionar esos momentos, Ujú, digamos que ciertamente difíciles o con cierta incertidumbre en tu ujú, vida, por lo menos con el estrés, con la ansiedad que podías sentir? ¿Cuánta cantidad de personas no lo han sufrido con todo el tema de la sí, por pandemia, supuesto. con todo el Ujú, tema de este mundo VICA, este mundo volátil, incierto, complejo y ujú, ambiguo en el que vivimos? O sea, ¿qué claves tú pudiste extraer del estoicismo que te ayudaron ujú, a poder conectarte con esa mayor paz o esa sabiduría interna? ujú. Pues gracias por la pregunta, Juan Pablo. Es una pregunta que a mí me encanta. Pues como hemos mencionado antes, Epícteto decía que la primera regla en la vida es distinguir las cosas sobre las que tienes control y sobre las que sí tienes control. Si uno se preocupa por las cosas sobre las que no tiene control, te pueden importar, por supuesto que sí, pero no, ya que te preocupen es una decisión tuya. Claro, Entonces, no se puede dejar la felicidad, no se puede dejar la serenidad que tanto hablaban los estoicos en manos ajenas. Es decir, porque tú no tienes control sobre eso, entonces estás creando una dependencia a algo externo, no depende de ti, tu felicidad está en manos ajenas. Decía Marco Aurelio, eres viejo ya, estás a punto de morir, no has conseguido respetarte porque has dejado tu felicidad en las almas ajenas. No, no hablando sobre todo del sentido de contribución, sino eso de preocuparse por los demás. claro, Entonces, los acontecimientos suceden. Y otra lección que el estoicismo me ha enseñado es aceptar lo que el destino te depare, lo que llaman ellos el amor fati. No solo aceptarlo, sino llegar a amarlo. Suena tan imposible en ocasiones. Imagínate que llega la muerte de un familiar que quieres mucho. No solo aceptar el suceso, sino amar ese suceso. Qué tan complicado es eso, pero los estoicos lo hablaban así. Y eso realmente es creo que considero el mayor poder. Marco Aurelio decía que el sabio es como el fuego, pues de todo lo que le echen hace llamas. Es decir, de toda situación que el destino te depare, el sabio hace lo mejor posible con eso. El sabio saca lo máximo de cada situación. Y para curar la ansiedad, lo que hemos dicho, de Epicteto, Séneca también habla mucho de la ansiedad. Sufrimos más por la imaginación que por la realidad. ¿Qué tan cierto es eso? Tú te paras en el momento presente. Séneca decía también, no hay hombre que sea desgraciado solo por el momento presente, y eso es cierto. Tú te aíslas de todo atisbo temporal, te quedas en el momento, en el ahora, en este ahora, Juan Pablo, estamos tú y yo, no existe nada más, no existe, o sea, está el pasado, pero tal no cual. existe, el futuro no existe. Y en este momento, ¿qué nos daña? Tenemos preocupaciones, pero nosotros elegimos preocuparnos. Entonces, eso primeramente del estoicismo, la verdad, que no te importen las opiniones ajenas. Es decir, también no tomar venganza, decía Marco Aurelio, la mejor venganza es no parecerte al que te ha hecho daño, y eso es cierto, el que te ha hecho daño es una persona mala. ¿Por qué tú quieres parecerte a ese? ¿Por qué quieres devolverle ese golpe? Te estás Claro. convirtiendo en algo que a ti no te gusta, en algo que tú no respetas. Ujú. Entonces, el estoicismo es como un manual de vida. De hecho, Epicteto tiene su libro, el manual de vida que llama. Ajá. Entonces, es decir, el estoicismo lo que busca es una buena vida y conoce, es decir, el estoicismo sabe que la vida es una vida práctica. Por eso a mí me gusta la filosofía práctica. Lo que sé yo de filosofía son cosas que puedes aplicar a la vida.
Entonces, el estoicismo es el arte de vivir una buena vida. Eso. Qué bueno, qué bueno. Sí, de verdad, por lo menos últimamente que me he adentrado un poquito más en estos temas, yo creo que el estoicismo es una también con las que más he resonado por lo mismo, porque es algo Ujú, sumamente práctico y también las lecciones que dan son sumamente chistosas, por lo ujú, menos en los casos de ejemplos que pasan con ujú, el Epícteto, con Marco Aurelio ujú. y con Sí. otros demás autores que pueden compartirse por ahí. Y anexando todo lo que venías comentando, yo creo que un punto muy interesante es acerca de eso de un manual para la vida. Y más que un manual para la vida, también esas mismas reglas, esas mismas estrategias, uno que como que también las tiene que ir creando, ¿no? Porque muchas Ujú, veces decimos, ah, no, yo vivo según como dice Aristóteles, yo vivo según como ujú, dice Marco Aurelio, yo vivo según como dice fulanito de tal. Y ojo, eso no es malo, porque obviamente es bueno aprender de la gente que tiene resultados. Es ujú. como que tú digas, Exacto. ¿de quién prefieres aprender tú? ¿Del que no sabe nadar o de Michael Phelps? O sea, obviamente quiero aprender de Ujú. Michael Phelps. Claro, claro. Bien, pero en la vida, que digamos que no hay fórmulas mágicas o pautas tal cual, como que yo hago esto y siempre voy a tener este mismo resultado, Ujú, porque como diría Facundo Cabral, la vida es dinámica y la única ujú, constante es el cambio. Entonces, tal vez lo que puede funcionar hace un tiempo no es lo mismo que ujú, funciona actualmente. Por lo ujú, menos algo que me gusta mucho rescatar es de la ontología. Yo estuve estudiando desde el año pasado un poco lo que es la parte ujú. del coaching ontológico Sí. y coaching a veces lo confundimos. A veces creemos que un coach es un motivador de que, ah, vamos, tú puedes. Ujú. ¿Te sientes mal? No, ahora Sí, siéntete sí. bien. Ujú. O sea, cosas como esas. Y no, más bien un Ujú, coach es un acompañamiento, una persona que te acompaña en los ujú, procesos. No te dice lo que vas a hacer, sino te invita a que tú te cuestiones para que elijas cómo puedes reaccionar o cómo puedes responder ante las situaciones. ujú, Y la ontología, etimológicamente significa el estudio del ser, onto ser, los y estudio, ujú, habla mucho de cómo nosotros podemos deconstruir los conceptos, o sea, siempre ir a la raíz de las cosas. Por lo menos lo ujú, mencionabas hace rato con el tema de los libros. Buscamos ahorita los bestsellers que están en boca de todos, buscamos los ujú. videos más Exacto. actuales, pero no nos vamos al pasado. Cuando en realidad todo lo que está aquí es Ujú. apenas un extracto de la fuente. Exacto. Ujú, Y a veces cuesta más ir a la fuente porque tal vez los mensajes o están más crudos, que eso a veces es lo que le cuesta a la gente, ujú. Sí. procesarlos, a veces están escritos en lenguajes que no entendemos, con lo mismo que decíamos, Ujú, con una jerga totalmente distinta, más adaptada a la época. Es como decíamos, por ejemplo, antes un conferencista o un comunicador, un presentador de televisión, siempre tiene que estar con un traje y una corbata. Y ahora ya lo ves ujú. casi que hasta con short. Claro. Lo Ujú. ves con unas bermudas, con unas cosas de esas. O Ujú. sea, Claro. Ujú, los tiempos cambian, pero más que todo los principios siguen ahí. Y eso es lo que no ujú, entienden. Por lo menos incluso yo lo relaciono mucho. Hay un libro que habla sobre eso y yo hablo siempre de ese libro y no he leído ese libro. ujú, ¿Qué cosa? Que es el libro de Sapiens, de ujú. Animales a Dioses, que hablan Sí, de que, o sea, nosotros hemos evolucionado, pero mantenemos nuestras mismas raíces primitivas. O sea, el mismo ser humano se sigue exacto. moviendo Ujú, por el principio de que quiero ujú, buscar placer, pero quiero huir del peligro. Quiero ujú. huir. Totalmente. ¿Ves? Y entonces, hablamos ahora de carros eléctricos, de viajar a Marte, pero igual la sigue teniendo esas raíces primitivas. Y si esas mismas raíces primitivas están e imperan, porque esos principios que nos han dejado esos sabios y esos grandes pensadores, ¿por qué no los podemos aplicar para nuestro día a día? Ujú. Exacto, hermano. De hecho, tienes mucha razón. Es cierto que cada vida es distinta, es decir, la vida de Marco Aurelio no es la misma que la tuya ni que la mía. Entonces, esos matices hay que maquillarlos, pero la condición humana, yo también comparto que no ha cambiado mucho desde que éramos peluditos en cavernas. Entonces, las bases de una buena vida están ahí y son comunes para la gran mayoría de la gente. De ahí tú ya tienes que evolucionar y contrastar esos matices tuyos para tu vida, para hacer tu vida mejor que antes de aplicar las cosas, por supuesto. Totalmente, totalmente. Y bueno, complementando con otra pregunta que me gustaría relacionar con todo este tema. Hablando del Ujú, estoicismo y hablando también de las lecturas, ¿qué libros tú recomendarías a las personas para introducirse en este mundo del ujú, estoicismo, también en este mundo del crecimiento personal? Ya que al igual que yo eres un come libro y estoy agradecido de que sí, más personas al podcast les encante leer. ujú, claro, claro. ¿Qué De libros hecho, le podrías recomendar a las personas que nos están ujú, escuchando?
Sobre todo porque el podcast este de hoy trata un poquito sobre el estoicismo, entonces recomendaría a Ryan Holiday, es mi autor favorito. Habla sobre el estoicismo de una manera muy masticada, con ejemplos históricos, entonces el estoicismo a través de él lo considero muy, muy, muy útil y muy fácil de aprender. Luego, por supuesto, hay que irse a los clásicos, a Marco Aurelio, a Séneca, a Epícteto, y también hay un muy buen libro que se llama Invicto de Marcos Vázquez, que es un libro que habla muy bien sobre el estoicismo. La verdad, trata todos los temas del estoicismo y me parece muy, muy, muy bueno. Entonces, empezando por ahí, a Ryan Holiday, el que lo lea, 100% que le va a encantar. Marcos Vázquez, su libro Invicto y sobre todo los clásicos, Meditaciones, las cartas morales de Séneca Lucilio y el manual de vida o las disertaciones por Arriano de Epícteto. Esas son las recomendaciones. Buenísimo, buenísimo. Hablábamos hace rato de un poco acerca de las situaciones cuando uno se siente estresado, cuando Ujú, uno incluso hasta tiene que darse cuenta de que uno es el responsable de cómo elige reaccionar ante las circunstancias o ante las ujú, situaciones. exacto. Hay un libro, perdón, un libro no, tienes un video en tu canal de YouTube que habla Ujú, de que estuviste haciendo un reto de que 48 horas estabas solo con tus sí. Ujú, pensamientos. Y ujú, por lo menos quiero que nos relates un poco la experiencia, pero sobre todo la ujú, lección que te quedó. O sea, ¿por qué es tan importante ujú, estar solos con nuestros pensamientos ujú, y sobre todo solos con nosotros mismos? ujú. Porque por lo menos este pequeño paréntesis lo estaba Sí. analizando el otro día y me pareció sumamente interesante. Por lo menos había una frase que decía, cuando nadie te escribe, cuando nadie te llama, cuando Ujú. nadie te responde, ¿estás solo o estás libre? O sea, o estás Ah, solo sí, sí. o eres libre, Ujú. o sea, eres libre de estar contigo Claro. mismo. Pero hay veces que las Ujú, personas creen que su propia compañía es un infierno, o hay otras que lo ven ujú. como una bendición. ¿Por qué crees que podemos verlo de esa manera? Yo creo que a día de hoy estamos hiperconectados. Es decir, la sociedad de ahora está sobreestimulando los instintos básicos y primitivos del ser humano. Es decir, con la comida, con la pornografía, con las redes sociales. Todo eso son sobreestimulaciones de nuestros principios básicos como humanos. Entonces, el hecho de estar tan hiperconectados nos impide, bueno, no nos impide, pero nosotros nos impedimos a nosotros mismos el estar solos. Es decir, ahora mismo el inconsciente nos maneja a nosotros. Es decir, la cantidad de pensamientos que tenemos y que no somos conscientes de ellos nos están dirigiendo. Había una frase que decía, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, el inconsciente llevará a tu vida. Ujú. Entonces, yo a veces me doy cuenta de que estoy pensando demasiado, tengo demasiados pensamientos, no estoy controlando mi mente. Entonces, yo lo considero como un toro y pienso, vale, el toro, aunque te vaya a doler irle de cara, va a ser mucho mejor que darle la espalda. Entonces, digo, hago un parón, me tomo ya sea un día, que es lo que hago mayormente, o 2 días, de estar solo conmigo, es decir, simplemente solo. A veces me llevo un cuaderno y un lápiz, pero lo demás solo, ni siquiera como, ni si beber agua es lo único que hago. Salgo a caminar por la naturaleza, eso sí, pero no hablo con nadie, no tengo ni una sola distracción, porque así sé qué es lo que estoy pensando, qué es lo que me está perturbando. Y la lección que le puedo dar para todo el mundo es para para aquellas personas que tengan una vida demasiado ruidosa, que tengan mucho ruido, ya sea por las relaciones que tienen, por sus pensamientos, etcétera, el silencio es sanador. Realmente el silencio te hace consciente de ti y autoconocerte lo considero esencial para tener una buena vida, para desarrollarte personalmente. Total, total. Sí, yo comparto mucho eso, por lo Ujú, menos para los comunicadores. A mí me impacta y me conecta mucho este mundo de la comunicación. Yo creo que uno a veces se conoce más cuando está en silencio, cuando escucha, porque solamente cuando estás en silencio es cuando puedes escuchar verdaderamente tus pensamientos ujú, y si estás hablando con exacto. el otro puedes Ujú, escucharlo realmente sin juicios. Y eso también es una regla para nosotros mismos, o sea, escuchar lo que viene de ujú, nosotros sin juicio, o sea, no juzgues tus pensamientos. Es como ujú. por lo menos Exacto, lo exacto. hablan mucho en meditación. O sea, cuando estés meditando y te llega un Ujú, pensamiento, no juzgues el pensamiento. Es como si fuera una cascada. O sea, deja que vayan fluyendo. Así como llegó, se va a ir. Pero tienes que ir dejando que fluyan. Porque el detalle de los seres humanos es que hacemos siempre prejuicios o juicios. Y ujú. cuando todo pensamiento o toda idea va ligada a un juicio, ya una vez le estamos poniendo como una etiqueta, le estamos poniendo un determinante. Y eso es lo que nos falla. Dime. Exacto, por ejemplo, lo que está diciendo tienes muchísima razón y lo comparto muchísimo. De hecho, los estoicos decían
Marco Aurelio decía, siempre tienes la opción de no tener opinión. Es decir, la situación no es mala ni es buena, simplemente es. Entonces, te da muchísimo poder el no tener, no poner etiquetas a lo que sucede. Porque te pasa algo y te dicen, vale, esto es malo, y ya el hecho de que tú pienses que es malo va siendo contraproducente con todas tus acciones en consecuencia. Y, y también, perdón, se me ha ido lo que iba a decir ahora mismo. Así que eso por ahora. Ok, bueno, igual cualquier cosa lo recuerdas en un Ujú, momento seguramente. Pero por lo menos con eso que decías, lo complemento con un efecto en psicología, un sesgo, que era el del efecto halo. Por lo menos el efecto ujú, halo hablaba sí. de que Ujú, muchas veces por lo menos vemos una persona, conocemos a alguien, y entonces tal vez se ve muy guapo, se ve muy linda, y entonces decimos por asociaciones, por memorias del pasado, a nuestra persona como se ve agradable, como se ve simpática, debe ser buena. O ujú, no, si es fea, se ve como sí. que con el ceño Ujú, fruncido, se ve con una mala actitud, esa es una mala persona. Y ves, ya nos hacemos una imagen preconcebida de la persona sin ni siquiera conocerla, casi que ni siquiera ujú, hablado. No llevas ni un mes, ni una semana, ni siquiera un día hablando con ella y ya dices, ¿es bueno o es malo? ujú, ¿Por qué? Por lo mismo, porque eso es un principio desde la naturaleza de los principios humanos. ¿Por qué? Porque antes tú estabas con un cavernícola y tenías que ver, ¿este es amigo o enemigo? O sea, ¿este me quiere matar o no me quiere es verdad. matar? Y hemos Ujú, evolucionado socialmente, pero mantenemos esas mismas reglas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? exacto. Si juzgamos a los demás, es inevitable que también nos terminemos juzgando a nosotros mismos. Pero Ujú, cuando no vemos a las personas desde un juicio, desde una etiqueta, buscamos ver lo que es, ujú, también caemos en un punto de ver lo que nosotros somos y también ver lo que podemos llegar a ser. Lo ujú, decía, si no me equivoco, Oscar Wilde. No, perdón, lo decía... Ay, se me fue el nombre del autor, no puede ser. La ujú. frase decía, Nos yo recuerdo pasa. la frase, no recuerdo el nombre del autor en este momento. Él decía, trata a una persona como es y seguirá haciendo eso. Pero Ujú, trátalo por lo que puede y debe llegar a ser y en eso se exacto. convertirá. Porque en vez de ver a la persona como una materia prima ya definida, ya construida, veámoslo más bien como una arcilla, como una obra de arte que se está moldeando. Y en la medida que uno vaya Ujú, conversando con esa persona, que esa persona vaya leyendo, vaya descubriendo nuevos conceptos de los demás y de sí mismo, la figura va a ir cambiando inevitablemente. ujú, exacto. Totalmente, vaya. Y creo que eso forma parte de tu trabajo como coach, como has dicho, ¿no? Ontológico, es decir, el ver en alguien el potencial. Es decir, y yo la verdad que trato siempre de llevarme bien con todo el mundo, aunque por supuesto que no es posible. Trato Sí. de, trato de tratar bien a todo el mundo, pero ya es un paso más avanzado lo tuyo, sino el ver con esperanza el cambio de las personas. Yo todavía no soy capaz de llegar a ese punto. Sí es cierto que con la gente que quiero, por supuesto que es así, pero no con el resto de la gente. Entonces es algo que admiro mucho de ti en especial. Total. Bueno, yo por lo menos no creas que eso es un don, un Ujú, talento, o es que yo ujú, soy ujú, ungido. No, no, no. O sea, eso se gana con la práctica. Yo ujú, por lo menos recomiendo muchísimo un libro brutal, es una Biblia de comunicación y de relaciones sociales, que es Cómo ganar amigos e influir en las personas, de Dale Carnegie. Buenísimo. ujú, Y él por lo menos, o sea, es un libro que nos invita mucho a que uno empiece a ver las relaciones como algo, como un árbol o como ujú, un jardín, algo que uno va cultivando, algo que uno va sembrando. Yo por lo menos, ojo, tú me ves así que, bueno, buscas ver el potencial de ujú. la gente, pero hay veces que a mí me dan mis laxos mentales y yo no quiero hablar con nadie, yo no quiero tratar con nadie, o sea, Sí, igual soy humano, o ujú. sea, sí, A mí también me pasa. me pasa, me pasa. Y hay veces que la gente, ay no, pero este no es Juan Pablo, y yo digo, ¿cómo sabes Ujú, que no soy yo? O sea, ujú, sí, 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 sí. pero muchas veces el hecho de ver o no ver el potencial de alguien, o incluso no ver nuestro propio potencial, es Ujú, más bien como un flagelo de lo que decíamos, de dejarnos llevar por ese sí. inconsciente. Eso lo decía el psicólogo Carl Jung. Él decía, cuando no haces consciente lo inconsciente, el inconsciente Ujú, seguirá dominando tu vida y tú lo llamarás ujú. destino. ¿Y es por Exacto, qué? es verdad. Porque nosotros creemos que no, ya la vida está hecha. Bueno, por lo menos incluso es una corriente filosófica, la del determinismo. Ujú, Cuando creemos ujú. que ya todo está. Ah, no, el destino ya existe, entonces nosotros nos tenemos que dejar llevar por ello. No Sí. nos vemos como realmente protagonistas capaces de crear un camino. Ujú, Y por lo menos con lo que decías hace rato del amor fati, Nietzsche, Friedrich Nietzsche, hablaba mucho de él en sus obras. De hecho, fue uno también de los primeros que empezó a hablar del ujú, término a nivel
lecturas, y él hablaba ujú, de eso. O sea, entiende que lo que te ha pasado y lo que está por pasar y lo que está ocurriendo ahora, tienes que aceptarlo. Tienes ujú. que aceptarlo, Sí, tienes que amarlo. Porque ese es el detalle. No lo aceptamos y mucho menos lo amamos. Que eso es lo ujú, peor. Aceptarlo porque entiendes que por lo menos lo que ya pasó no lo puedes cambiar. Solo puedes aprender de claro, ello. Lo que no ha pasado, obviamente, por lo menos desde la ontología, vemos el futuro como una posibilidad. O sea, puede llegar o no. Mañana puede salir el sol o puede que no y puede que todos morimos. O ujú. sea, es una posibilidad. Ajá, claro. Pero el presente, o sea, es lo que está ocurriendo ahora. ¿Qué hago con ello? Desde mi rango de acción, ¿qué puedo hacer hoy? Y Ujú. ahí habla mucho la misma visualización que tienen los seres humanos acerca de sí mismos. Sí, Porque si tenemos conciencia de nosotros, también tenemos conciencia de lo que queremos hacer con nosotros. Por eso es que las ujú, metas, los objetivos, las visiones personales. Porque, como diría el gato, como le decía el gato a Alicia en el sí, País de las Maravillas, el que no ujú. sabe a dónde va puede tomar cualquier camino porque cualquier camino es bueno. Claro, sí, Y sí, así sí, muchas sí. veces Ujú, andamos. ujú. Así vamos divagando, la verdad. Y contrastando lo que has dicho, yo es que cito muchísimo a los estoicos, perdón si soy pesado. Séneca No, 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 decía, no te preocupes. aquel, aquel que no sabe cuál es su destino, ningún viento le puede ser favorable. Aquel navegante, creo que decía, aquel barco que no sabe su destino, ningún viento le es favorable. Entonces hay que fijarse el rumbo, es verdad, hay que fijarse el rumbo e ir en consecuencia y ser consciente de que cada paso importa mucho más que la meta final, el destino. No sé si alguna vez te ha pasado de querer perder peso, de querer ganar masa muscular. Es algo que la gente le pone mucho hincapié y sobre todo se fijan mucho más en la meta. A mí también me ha pasado. Mucho más en la meta que en el proceso. Tú te enamoras del proceso y el éxito está asegurado. Si Total, tú te enfocas en la meta, estás perdiendo el presente, lo único que tienes. Por mucho que te guste la meta, lo único que tienes ahora es un paso. Tienes que dar un paso, luego otro paso y tal, pero no puedes enfocarte solo en la meta. Te estás perdiendo del proceso y si tú llegas a la meta sin haberte enamorado del proceso, esa meta 100% que te va a causar insatisfacción. total. Claro, y ese mismo amor al proceso te hace incluso valorar más lo que fue Ujú. alcanzar esa meta. Por lo Sí, menos sí. hay una analogía muy buena que dice que uno no puede valorar la paz si no ha pasado por la guerra. Uno no puede Ujú, valorar la felicidad si no ha pasado ujú, por la tristeza. Uno no ujú, puede valorar la compañía si no ha experimentado la soledad. O ujú. sea, como que Totalmente. los contrastes, la polaridad de las cosas, la dualidad. Si uno no vive las cosas, obviamente no puedes saber cómo te sientes. Es como la gente que dice, no, yo te voy a enseñar a hacerte rico y no sabe ni siquiera qué riqueza ni prosperidad Ujú. interna, ni muchísimo menos Claro, claro. externa. Ujú, Es como la gente que te dice, no, te voy a enseñar cómo ser buen padre. Y son hasta males hijos y no ujú. tienen ni hijos ni siquiera. Son Ya, malos sí, hijos sí, ellos sí. y no son ni siquiera Ujú, padres. O ujú, sea, son incongruencias que existen. Y ojo, ujú, no lo digo claro. con juzgar, lo digo porque uno tiene que ser capaz también de polarizar y pragmatizar los conceptos. Porque, o sea, Ujú, uno tiene que llevarlo toda a la práctica. Por eso es lo mismo que hablábamos del estoicismo, ujú, es la practicidad. Tú puedes leerte 45.550 libros, pero si no aplicas ujú, ninguno, es como si no los hubieses leído. ujú. O sea, eres una máquina de Claro. conocimiento, pero si no haces nada con eso, palabras Ujú, sin acción son verbos sin sentido. O ujú. sea, Ujú. Por supuesto, incluso Marco Aurelio se decía él mismo, deja los libros, tienes que ponerte a hacer cosas. Es decir, Marco Aurelio le encanta la sabiduría, le encanta la filosofía. Tenía insomnio Marco Aurelio porque se quedaba despierto hasta muy tarde estudiando y ya por la mañana él así mismo se decía, despiértate temprano porque tu tarea como ser humano no es estar entre las sábanas. Entonces Marco Aurelio era una persona que seguía muchísimo la filosofía, que leía mucho, pero es cierto, como tú dices, también se ponía a actuar, que es lo esencial en verdad. Da igual que te leas 10.000 libros, si no has hecho nada importante en tu vida, es mejor que te leas 3 libros que sean muy significativos, que te ayuden a cambiar tu vida y de ahí ya puedes manejar una vida práctica, dejar una huella en el mundo por lo menos. tal cual, tal cual. Bueno, de verdad, feliz, contento por esta conversación, Jonathan. Y ya para ir cerrando un poco el marco de este espacio, me gustaría dejarte con esta pregunta. Esta pregunta se la suelo hacer a Ujú. todos los invitados. Y es, Sí. ¿qué frase, qué historia o qué consejo te ha permitido a ti escuchar la voz de tu conciencia? O sea, ¿qué frase, consejo, historia te ha hecho un clic? O sea, te ha Ujú. resonado tanto
que ujú, hasta el día de hoy sigue guiándote en ese proceso ujú, y que puedes ujú, compartirla hoy con la audiencia? ujú. Muy buena pregunta, la verdad. Posiblemente te la robe para mi podcast. Está bien, buenísimo. Y la que se me viene a la mente, diría yo que es la de Marco Aurelio, porque yo soy muy fan de Marco Aurelio, que dice, podría ser bueno hoy, pero eliges mañana. Es una frase con la que me identifico mucho y me hace siempre recordar el hecho de que soy un procrastinador, pero yo tengo la lección de ser bueno hoy. El mañana no existe, mañana no está asegurado, no está garantizado. Lo único que tengo es el hoy y yo tengo que ser bueno hoy, no dejar nada para mañana. Y eso sería. Buenísimo, buenísimo. Me quedo con eso Ujú, también porque yo a veces ujú. mucha parte del tiempo lo procrastino, pero Sí, sí, igual sí. nos queda ¿Y esa tu frase lección. cuál sería, hermano? ¿Tu frase cuál sería? Oye, muy bueno, nunca me lo habían preguntado. Oye, una frase. Hay una frase que me encanta, Ujú, que la vi en la película de El Gran Showman. Es la historia ujú, de P.T. Barnum, el creador del circo más grande de la historia, ujú. que es que el arte más noble es el de hacer felices a las demás personas. Por lo menos yo soy una Buah, persona muy que buena. cree mucho que la felicidad no es un destino, sino es un proceso igual, Ujú, pero que en la medida que uno con lo que uno ejecuta, con las acciones, con su pasión, con su propósito, contribuye positivamente a los demás, inevitablemente contribuye a sí mismo. ujú, Por lo menos esa ujú. frase a mí me encanta. Claro. Al fin y al cabo, yo considero que cada uno tiene un propósito. Es decir, yo creo que Dios no juega a elegir favoritos. Tú vas a tener Ujú. mucho éxito, tú vas a dejar una huella. No creo que funcione así. Cada uno tiene su propósito propio y lo que tienen en común todos los propósitos es dejar el mundo mejor que antes, porque si no, no tiene sentido. Es decir, no creo que haya un propósito que sea dejar el mundo igual, que es imposible dejarlo igual, porque hay un factor, ¿no? Que es el tiempo. Tú no puedes Claro, dejar las cosas igual. Entonces, si no estás haciendo algo bueno, es que estás haciendo algo malo para la sociedad. Entonces, ese propósito, yo creo que lo que tienen en común, no sé si tú lo verás igual, es que es para ayudar a la gente, para hacer prosperar a la sociedad, para hacer mejor al mundo, no sé cómo lo ves tú. total. Yo creo que puedo cerrar esto con una frase que sale en la película La vida es bella, una historia Ujú, hermosa, se las recomiendo a ujú, todos ver, que está en una escena, están conversando los camareros y le dice, tú eres un servidor, ujú, Dios es el servidor más grande, pero Dios sirve al hombre, mas no se sirve de los hombres. Entonces ujú, tú sirve a los hombres, pero no te sirvas de ellos, no te aproveches de las personas. ujú. Permite que las personas puedan ganar junto a ti. O sea, es un Ujú. ganar-ganar. En la medida que yo veo que el otro Exacto. progresa, yo puedo progresar. Yo sé que Ujú, vivimos en una sociedad donde generalmente yo quiero que tú estés bien, pero no mejor que yo. Y no, sí. si entendemos que hay suficiente para todos, a pesar de todas las situaciones, tú mismo lo ves en economía, Ujú, cómo sí, sí. pasan Ujú, tantas situaciones que uno no controla, pero que entiende que dentro del marco de posibilidades uno puede ir gestando su realidad, puede ir entendiendo que no tengo que pagar mal por mal, o sea, no tengo ujú. necesidad de ir devolviendo piedras, no tengo que leerme libros de manipulación para ver cómo destruyo a uno para yo poder estar bien, Sí. sino que Ujú, entiendo que desde la misma paz y la tranquilidad, porque todo aquello que me perturba, toda aquella venganza, finalmente corrompe mi corazón, corrompe mis valores y mis principios. Pero cuando yo realmente conozco ese propósito, es como lo hablábamos, es ese faro que nos guía. Nosotros ujú, somos los encargados de manejar el timón, de dirigir hacia dónde va el barco, pero esa es la brújula que nos guía hacia el camino que queremos. excelente, hermano. Decirte que me ha gustado muchísimo estar aquí, la verdad me he sentido muy cómodo. Te considero una persona muy, muy amable y sobre todo se nota que eres una persona que quiere ayudar a los demás y eso lo valoro muchísimo. Incuestionable surge a partir de esa idea. Así que ese sentido de cooperación tuyo, la verdad que lo admiro mucho y muchísimas gracias por invitarme al podcast. Ha sido realmente un halago y ha sido impresionante. La verdad lo manejas muy bien, se nota que te dedicas a la oratoria. Así que seguramente nos veremos, nos vayamos a ver otra vez. Claro que sí, de verdad. Bueno, agradecido, Jonathan, por aceptar la invitación, por tenerte aquí. Espero que se repita. Espero que Ujú. también en algún momento puedas invitarme a tu podcast y poder compartir otro Sí. espacio. Y bueno, Ujú. en algún momento, si Dios lo permite, poder encontrarnos presencialmente y compartir en otro marco de Ujú. ideas. Entonces, un abrazo y Ujú. nos vemos en otra edición de Ujú. La Voz de la Conciencia. Hasta luego.